Muy buenas noches a todos, estimados participantes. Muchísimas gracias por darse cita a este webinar que vamos a tener a continuación, que viene de la mano de PIG, de Droguería Inti, S.A. Tenemos esta noche el placer de tener a la doctora Rosemary Gross, quien nos va a estar acompañando y explicando lo que es el manejo del dolor post-COVID-19. ¿No? Una temática tan importante dada la coyuntura actual y este momento tan particular que vivimos todos. La doctora Rosemary Gross Arteaga, ella es especialista en esta área y pues el modo de proceder va a ser, ni bien termine la doctora de dar su exposición, vamos a pasar a lo que es un segmento de preguntas y respuestas. Desde ya les invito por favor a compartir sus preguntas y escribir sus preguntas en el chat que tenemos habilitado en la sala de videoconferencias del Expo Bolivia para que yo las vaya leyendo al finalizar la exposición de la doctora. No quito más tiempo a este webinar tan interesante. Cedo la palabra a la doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber preparado esta presentación y la disertación. Estoy segura que va a servir muchísimo. Muchas gracias nuevamente, doctora. El público es todo suyo. Muchísimas gracias por la invitación y aprovechamos pues la oportunidad de hablar, además del manejo del dolor post-COVID, de informar, ¿no?, a todos los que nos acompañan esta noche, que nos permiten llegar a sus casas, a sus fuentes de trabajo tal vez, y esperemos que al finalizar esta presentación podamos despejar un poco de las tantas dudas que tenemos con respecto al COVID, ¿no? Sabemos que es una enfermedad nueva, que se habla mucho de ello, ¿no es cierto? Pero cada día es un aprendizaje en el manejo de esta enfermedad no tan nueva, si vamos a ver un poquito la historia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer una síntesis de tanta información que tenemos actualmente en nuestros medios y espero que al finalizar la presentación podamos un poquito interactuar con sus preguntas. Entonces, como les decía, y quiero aprovechar la oportunidad para recordar estas personas, personal de salud, que dio la vida, ¿no?, en la atención. Acá tenemos unas caras que eran totalmente desconocidas para nosotros y hoy vemos plasmado un poco en la historia de nuestro país, personas que hemos conocido como el doctor Urenda, como el doctor Roberto Torre, como la doctora Juanita, una pediatra, nuestra jefa de enfermeras del hospital, que fallece a causa de esta pandemia. Y bien, les decía que esta enfermedad no es nueva, fue aislada en el año 1965, y se ha ido presentando en diferentes momentos. Fíjense que ya en el 2002 en China fue conocido como el SARS-CoV, ¿no? Afectó alrededor de 37 países con más de 700 fallecidos. Luego lo conocemos como el MERS, ¿no?, o síndrome respiratorio del Oriente, ¿no?, que afecta a Arabia Saudita, es por eso que tal vez no nos llegó mucho impacto a nosotros, los latinos. Y fíjense que la historia cambia en diciembre de 2019 en un mercadillo de Wuhan, en China, donde empiezan a aparecer los primeros casos. Entonces, esta pandemia es bastante contagiosa, así como lo es el sarampión, la viruela, la polio, el VIH, y fíjense que al principio esta enfermedad infectaba un paciente a 1.4 personas. Ahora vemos que un paciente nos puede infectar hasta 10 personas a la fecha. Sabemos que también tenemos algunos reservorios mamíferos como son el murciélago y algunos camélidos, ¿no? Entonces la historia comienza en diciembre del año pasado, por eso que se llama SARS-CoV-2 o COVID-19 por el año, ¿no?, en China. La ventaja de este lugar de China es que ahí tenían un aeropuerto internacional que salía a los 4 lugares, ¿no?, al norte, al sur, al este, al oeste. Por eso que justamente tuvo la capacidad de diseminarse en pocos meses, ¿no? Entonces, un poquito de historia, el SARS 2002, luego el MERS el 2013 y la historia del SARS-CoV-2 2019 que comienza en China.
Entonces, un poquito para comparar los coronavirus en relación a las historias, nosotros teníamos el MERS con alrededor de 2.000, casi 2.500 casos, el SARS en 8.000, y vamos a ver que esta información actualizada el 29 de febrero teníamos alrededor de 85.641 casos. Esta es la actualizada hasta el día 5 de septiembre, ¿no es cierto? Habíamos superado los 4 millones de personas infectadas en todo el mundo. Y Bolivia no es la excepción, ¿no? Fíjense, un dato actualizado al 11 de septiembre, cómo fueron aumentando progresivamente los casos, y cómo no, Santa Cruz está siempre repuntando los casos, seguido de la ciudad de La Paz, ¿no? Y un poquito para comentar los casos con respecto, cuando vemos los casos infectados. La población en Santa Cruz, 3.370.000 habitantes, pero casi nosotros esperamos, siempre nos fijamos en el número de casos nuevos. Tenemos que repuntar y empezar a ver cuántos pacientes recuperados. Eso es lo que nos tiene que importar de acá para adelante. No tantos pacientes que se contagian, sino cuántos pacientes empiezan a recuperarse. Evidentemente, el número de casos actualmente en Santa Cruz son muy pocos, pero la letalidad está mayor porque la gente llega un poco más grave a nuestros servicios de salud. Entonces, la manera de contagiarse del SARS-CoV-2 es a través de las gotitas, es por eso que la etiqueta respiratoria sigue siendo una medida eficaz para evitar el contagio. El distanciamiento es algo que no debemos dejar de hacer, aunque las medidas de cuarentena empiecen a flexibilizar. El distanciamiento mayor a 1 metro sigue siendo también una medida bastante efectiva. El periodo de incubación, ya seguramente lo han escuchado, es de 2 hasta 7 días, incluso hasta 14 días se debe, el paciente puede desencadenar la enfermedad luego de haber estado en contacto con alguna persona que contagia, ¿no? Entonces, por eso el tema de la cuarentena por los 14 días luego de haber estado en contacto con algún paciente positivo. ¿Cómo es la clínica en esta enfermedad? La clínica varía de un lugar a otro. Fíjense que esta es la caracterización de los pacientes que enfermaron en China entre el año 2019, desde diciembre, hasta los primeros días de febrero. ¿Cuál era la sintomatología que presentaban estos pacientes? No podemos medirnos de la misma manera, y es por eso que los motivo a que un poquito revisen la información, lean en detalle. No podemos medirnos, nuestra población es muy diferente al resto de otros países como Europa, ¿no? Fíjense que en estos pacientes presentaban mucha fiebre, 39, ¿no? Si se hacían laboratorios, los glóbulos blancos estaban normales, pero había la evidencia a través de una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, esta era la manera de caracterizar China sus pacientes. Entonces, fíjense que tenían una media de pacientes de edad unos 47 años, ¿no es cierto?, con un periodo de incubación de más o menos 4 días. ¿Cómo caracteriza Estados Unidos sus pacientes? ¿Cómo es la clínica de los pacientes que enferman en Estados Unidos? Estos pacientes tenían la historia de haber viajado a China, y fíjense que luego de haber estado en China, 2 días después empiezan a tener fiebre de entre el segundo y el día 11. La tos es un signo que aparece desde el principio y permanece por más de 15 días. Entonces, nuestro paciente con COVID puede estar tosiendo por más de 2 semanas. La rinorrea, fíjense que el flujo nasal que se conoce aparece recién a partir de los 10 días. La fatiga o la falta de aire aparece entre el segundo día del inicio de los síntomas y permanece hasta por 10 a 12 días. Fíjense que también lo importante en esta enfermedad es que también tiene manifestaciones extrapulmonares, como son las náuseas que aparecen entre el 4., 5., 6. día, los vómitos, las deposiciones líquidas o las diarreas, ¿no es cierto? Fíjense que a diferencia de otras enfermedades respiratorias, esta cursa con diarrea, la influenza, fíjense que no, y el disconfort o el malestar general puede aparecer dentro de la primera semana. Eso es la caracterización de los pacientes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar cuando sospechamos de COVID en nuestro medio? ¿Qué signos o qué síntomas debo buscar?
tos, el dolor de cabeza, ¿no es cierto? El malestar general. Si yo le quito la tos y solo me quedo con el dolor de cabeza y el malestar general, hasta ahí puede ser cualquier cuadro viral, un dengue, dolor muscular presente en dengue, pero aquí aparecen otras molestias como son los estornudos frecuentes y la dificultad para respirar. Entonces, de ahí que yo debo descartar otros cuadros respiratorios como son la influenza H1N1, la influenza H3 o otros tipos de coronavirus. En nuestro medio, en estos tiempos, cualquier cuadro respiratorio, lo primero que debemos descartar es COVID-19 porque es lo que pasa con nuestros pacientes. El paciente aparentemente viene con poca dificultad respiratoria, pero cuando vemos una radiografía, fíjense que lo que podemos encontrar, esto debería verse en negro y vemos cómo hay un velamiento, un borramiento, compromiso de ambos campos pulmonares en estos tipos de pacientes. La tomografía es un estudio que lo utilizamos frecuentemente, felizmente está un poco más accesible en nuestro medio, y la ventaja de una tomografía es que me permite identificar lesiones iniciales. De hecho, dentro de la experiencia que tenemos en nuestro hospital, es que tenemos pacientes que fueron con un poco de tos y no tenían dificultad respiratoria, estaban el primer, segundo día de inicio de los síntomas, pero cuando le hicimos una tomografía ya se podían evidenciar las lesiones pulmonares en ambos campos. Esto es importante tomar en cuenta porque fíjense que está tomado, esto es un paciente, esta es la espalda del paciente, está recostado, acá está la columna vertebral, y fíjense, esta lesión periférica es lo que el paciente se va a quejar de dolor de espalda o de dolor torácico posterior, que posteriormente, en la medida que pasan los días y el paciente se recupera, por el compromiso nervioso, el paciente a largo plazo, y hablaremos más adelante, que quedan con ese dolor torácico y que es el motivo de la exposición. ¿Cómo es el diagnóstico del paciente? Lo primero es el diagnóstico clínico. Yo debo sospechar, puedo acceder a un estudio por imagen, una radiografía o una tomografía, está muy bien. El diagnóstico definitivo lo podemos hacer dentro de los primeros días, desde el primer día, del día 0, yo puedo hacer un hisopado nasofaríngeo, pero es a través de una PCR. Luego puedo acceder entre el segundo y el séptimo día, puedo hacer las pruebas antigénicas, los hisopados antigénicos. Y a partir del séptimo día recién nos funcionan las pruebas de ELISA o las titulaciones de anticuerpos. Eso les quiero mencionar porque a veces muchas personas van y entre el segundo y el tercer día y se hacen las pruebas de los ELISA y resulta de que salen negativos. Una prueba de ELISA no descarta una enfermedad por coronavirus dentro de los primeros días. Sí me ayuda a partir de los 7 a 10 días, sí me puede ayudar mucho en este tema del diagnóstico del coronavirus. Entonces, el diagnóstico es por PCR, un hisopado nasofaríngeo, para poder identificar los antígenos. Importante, quiero mencionar en este punto del PCR, que puede permanecer un paciente, yo puedo captar los antígenos del coronavirus en la vía respiratoria hasta por 60 días, pero el paciente, si tiene una evolución favorable, solo permanece contagiando hasta el día 10, 11. A partir de ahí, la carga viral es muy baja, si el paciente evoluciona muy bien, entonces, pero no tiene la capacidad de contagiar. ¿Puedo tener PCR por más de 2 semanas? Claro que las puedo tener, pero no significa que el paciente pueda seguir contagiando. Entonces, de tanto usar el barbijo, ¿no es cierto? Algunos, pues, había una publicación de una pareja que se va en un barco y aparece la pandemia, entonces era obligatorio el uso del barbijo, ¿no? Y que tiene que permanecer todavía. Con respecto al tratamiento medicamentoso, lo vamos a clasificar en 2 tipos, los antivirales específicos, un poquito de las experiencias del SARC y del MER, hablamos un poco de fármacos y luego de otras drogas que tienen actividad mismo sobre la enfermedad, como los antitrombóticos y los antiinflamatorios. Un mito, si hablamos de tratamiento, es el uso de la ivermectina, y la ivermectina debemos recordar que es un fármaco que es de uso
veterinario, de hecho es un antiparasitario de uso veterinario, que en su debido momento fue, y hasta el día de hoy todavía hay algunas publicaciones que hablan de ivermectina. Lo que debemos recordar es que se usaba, o la idea era de inhibir la replicación para el SARS-CoV-2 in vitro, pero luego de estudios que se vieron, la dosis era muy baja y al contrario tenemos el riesgo de que pueda ser tóxico para el humano si hablamos desde el punto de vista de farmacología. Con respecto al mito 2, que es la cloroquina funciona muy bien en epidemias, decíamos, ¿no? Al principio fue muy bien utilizado la hidroxicloroquina asociado a citromicina y finalmente luego de varias publicaciones el beneficio tanto de hidroxicloroquina como de acitromicina no se vio a la fecha un estudio que avale que el uso de la hidroxicloroquina es de beneficio al paciente. Al contrario, tenemos riesgo, sobre todo en los pacientes que tienen problemas cardíacos, de desarrollar algunas arritmias durante su uso, sobre todo cuando no tenemos control electrocardiográfico. Con respecto a la anticoagulación plena, ¿no es cierto? El tema de la anticoagulación es algo que no se discute y se indica bastante bien cuando tenemos acceso a algunos laboratorios como el dímero D. Cuando está aumentado sabemos que tenemos el riesgo de mayor formación de trombos, por lo tanto es una muy buena indicación de la anticoagulación. Tenemos alteración de la cascada de la coagulación por el tema del proceso inflamatorio del COVID, entonces está también bastante bien indicada. También se vieron que otros estudios avalaron el uso de la anticoagulación debido a que encontraron en las autopsias de los pacientes que habían fallecido con COVID, habían muerto por microtrombos pulmonares. Entonces, se debe usar la anticoagulación. Lo ideal es usar una heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos subcutánea cada 24 horas, dependiendo del paciente, y se pueden utilizar hasta 60 miligramos subcutáneos cada 2 horas, dependiendo de las indicaciones. Con respecto a los antirretrovirales, evidentemente hasta hace un par de semanas Remdesivir mostraba que teníamos muchas expectativas por Remdesivir, esperábamos que era un fármaco que teníamos la posibilidad de que el paciente pueda mejorar su pronóstico. Evidentemente la desventaja que tenemos actualmente es un fármaco que tiene bastante alto el costo, no todos los pacientes pueden acceder. Todavía estamos con estudios, algunos estudios preliminares todavía nos hablan de que el beneficio es muy poco comparado con placebo, entonces todavía está en estudio Remdesivir como tal. Con respecto al uso de la dexametasona en dosis bajas, no más de 12 miligramos por día, evidentemente va muy bien en los pacientes críticos, ¿no? Un poquito para bloquear lo que es la cascada inflamatoria, y evidentemente el beneficio del paciente a 28 días es que disminuye un poco la mortalidad en estos pacientes, sobre todo aquellos que están en formas moderadas a graves. ¿Qué otra cosa con respecto a tratamiento? Entonces, ¿será que estamos esperando un antiviral que nos va a dar la solución a los problemas? Es lo que hablábamos al principio. Y entonces aparece un mito número 5, que es el famoso dióxido de cloro, y hay esta publicación donde el dióxido de cloro, y lo que tenemos claro, por lo menos los profesionales, es que el dióxido de cloro ha sido utilizado y ha sido creado para lo que es los desinfectantes. Y al contrario, hemos tenido algunas experiencias, malas experiencias, de algunos colegas que han llegado muchos pacientes con intoxicaciones por cloro, por el dióxido de cloro, fibrosis pulmonares, o en el peor de los escenarios, sangrados de la vía digestiva, incluso en algunas experiencias de los ginecólogos, sangrados por la vía ginecológica. Con respecto a antimicrobianos, hay que tener mucho cuidado con el uso de antimicrobianos, porque las coinfecciones por COVID-19, fíjense que son muy bajas, 3.5%, y al contrario, las infecciones secundarias, ¿no?, son el 15.5%. Fíjense que el 71% de estos pacientes pues no necesitarían usar antimicrobianos, porque si hablamos de coronavirus estamos hablando de una enfermedad totalmente viral, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado. En resumen, ¿qué es lo que tenemos a la fecha de efectivo? Evidentemente la hidroxicloroquina, según estos estudios, no es de beneficio para el paciente, lo mismo que acitromicina, lopinavir, ritonavir, que para mí era una expectativa grande porque lo teníamos disponible, ¿no es cierto?, con los pacientes con VIH donde toman lopinavir, ritonavir, pero infelizmente el beneficio no ha sido efectivo. Con respecto a la ivermectina, que está en color amarillo, ¿no es cierto?, hay que tener mucho cuidado porque los estudios que fueron lanzados inicialmente por ivermectina, que se lanzaron en este tipo de pacientes, el tema fue que los que hicieron los estudios eran los que trabajaban lamentablemente para esa industria farmacéutica. Remdesivir, tocilizumab, aún no tenemos la utilidad. El plasma convaleciente, ¿no es cierto?, que lo vemos en las redes sociales, que cada vez está, todo el mundo pide plasma convaleciente. Lo que tenemos que hacer, las recomendaciones con respecto a plasma convaleciente, es que los pacientes que vayan a ser donantes tienen que tener 4 o 5 veces el valor normal, ¿no es cierto?, de los anticuerpos. Es decir, si su valor de referencia es 5, el paciente para ser un donante, ¿no es cierto?, útil para el que va a recibir, tiene que ser por encima de 20. Con respecto a vitamina C, D, zinc, todavía no hay una utilidad demostrada, ni tazoxonida tampoco. Dióxido de cloro, evidentemente no se debe usar, es por eso que está con rojo, y evidentemente la dexametasona inhibe la respuesta inflamatoria, disminuye en un 33% la mortalidad en los pacientes que están ventilados, por lo tanto va bastante bien. En conclusión, con respecto al tratamiento farmacológico, el remdesivir puede tener un efecto discreto en disminuir el tiempo de los pacientes para su curación. Los corticoides deben ser usados sobre todo en pacientes críticos y todas las terapias deben ser consideradas como estudios de investigación y no como un tratamiento protocolizado. Con respecto a las complicaciones, fíjense que esta publicación del 12 de agosto del 2020, la Organización Mundial de la Salud lanza esto sobre las complicaciones y las secuelas del COVID-19. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Luego de 7 meses de relato de la enfermedad, pues la Organización Mundial de la Salud lanza este estudio. ¿Qué es lo que dice acá? Que luego de haber hecho un estudio un poco más serio, ¿no es cierto?, más de 4 millones de pacientes que se notificaron, empezamos a definir cuáles fueron las complicaciones de estos pacientes que sobrevivieron. Y fíjense cómo hemos clasificado a los pacientes de las complicaciones por COVID. El 40% hicieron formas leves, entonces son aquellos que presentaron fiebre, tos, dolor muscular, ¿no es cierto?, un poco de dolores articulares, diarrea, cefalea. Estos fueron tratados en casa. El 40% hicieron formas moderadas, podrían ser tratados ambulatorios, hicieron neumonía. Entonces tenemos un 20% restante, 15 con neumonías severas con indicación de internación y un 5% de los pacientes que se nos complicaron y fueron a insuficiencia respiratoria, choque séptico respiratorio, tromboembolismo pulmonar, falla multiorgánica y finalmente pues este es el gran reto que tenemos nosotros los profesionales en salud, tratar de sacar a estos pacientes del 5% y darles mejor. Entonces, ¿será que llegaré a ser el 5%, el 15%, el 40% leve, el 40% moderado? Es un poco difícil, esto es como sacar la galletita de la suerte, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que tener bien claro es que hay algunas cosas que no debemos hacer, ¿no? Y entonces esto es lo que yo quiero compartir en esta noche con ustedes, como audiencia. Una de las cosas que verdaderamente no funciona es decir, voy a aguantarme la respiración para evitarme contagiar del coronavirus, pues no funciona, ¿no? Ya hemos visto que evidentemente la cloroquina es muy cardiotóxica, entonces no las recomendamos. Tomar algunas sustancias como agua con limón y otros tipos de cosas, algunos té o infusiones tampoco evitan que nos contagiemos del COVID-19. Beber agua con ajo y otras cosas, gárgaras de todo un poco, tampoco funciona, ¿no es cierto? O los famosos árboles de eucaliptos pobres que han quedado sin hoja de tanto haber sacado las hojas de eucalipto,
¿no? Para hacer las infusiones, evidentemente no hay estudios que avalen ese tipo de cosas. Otro tema importante que quiero llegar a la reflexión de cada uno de ustedes es la famosa automedicación. Ya que la automedicación implica que el paciente no consulta, sino que empieza a medicarse por sí solo. La recomendación es vayan y consulten con profesionales en salud. Cuando vayan a una farmacia, algo, pregunten, ¿no? Digan, yo tengo esta sintomatología, pero además de eso, yo soy un paciente diabético, soy hipertenso, tengo cardiopatía, ¿no es cierto? Tenemos que avisar, ¿no? Porque podemos tener complicaciones farmacológicas o un poquito de sinergismo o podemos alterar las enfermedades que ya tenemos, ¿no es cierto? En este sentido, quiero motivarlos a que evitar la automedicación y evitar la autoprescripción y más bien acudir a los profesionales en salud y si van a ir a una farmacia, pues avisen el tema completo con respecto a esto. Otra de las cosas que también evidentemente hay que aprovechar la oportunidad es que no existe hasta el momento una vacuna. Hasta hace un par de días sale una publicación que la vacuna que lo esperaba, pues todavía no llega y que ha parado, ¿no es cierto?, los estudios debido a los efectos adversos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y tenemos que seguir haciendo aunque las medidas, ¿no es cierto?, de cuarentena se flexibilicen. Quedémonos en casa si podemos hacerlo, ¿no es cierto? No existe un fármaco que me diga que no me voy a contagiar de COVID ni que me voy a curar. Las medidas eficaces, no farmacológicas, siguen siendo medidas muy eficaces como el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, la etiqueta respiratoria o el uso del barbijo correctamente es una medida muy eficaz. Cuando vamos a toser, hacerlo con el ángulo interno del codo y tener el distanciamiento social. Tenemos que seguir haciéndolo hasta que tengamos una cura definitiva o una vacuna que nos pueda prevenir contra el COVID-19. Hay que desconfiar un poquito de algunos fármacos dudosos, ¿no es cierto? No todas las personas pueden responder al mismo tratamiento, ¿no es cierto? Buscar siempre la información profesional debe ser algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y no minimicemos nuestros síntomas. Si empezamos con algunos síntomas, así sean leves, consulten a un profesional de salud porque en la tardanza está el peligro. Muchas veces llegan nuestros pacientes porque minimizaron sus síntomas y resulta que son las horas de oro para poder darle una atención oportuna para este tipo de enfermedad. Entonces, las fiestas evidentemente ya están abiertas, pero no nos olvidemos que así como abrimos la puerta para que podamos compartir en las partes sociales, también puede entrar el COVID-19 a la fiesta, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones importantes de los pacientes ya recuperados que hemos visto, fíjense que en esta publicación del Intramed son los síntomas neurológicos, ¿no? Y es importante porque ya entramos, nosotros en Santa Cruz entramos a una época de calor, hay mucho más mosquito, entonces puede yo confundirme con un dengue. Entonces el paciente, el antecedente es que tuvo COVID y se va a quejar de dolores musculares, por ejemplo, o dolores articulares, o dolores torácicos posteriores. Son dentro de las manifestaciones que los pacientes puedan referir debido al compromiso del sistema nervioso periférico. Fíjense que estos eran los síntomas más comunes en este tipo de paciente, además de las molestias gastrointestinales, el compromiso del sistema nervioso periférico. Entonces también hay que mencionar esta situación. Entonces, esta es una publicación de una revista de neurología de España, donde también ahí, fíjense que hay evidencia científica que los pacientes pueden permanecer con molestias periféricas o musculares, fíjense, entre el 9 y hasta el 11%. Si sumamos los dos, tenemos un compromiso del 20% del sistema músculo-esquelético, ¿no?, que va a limitar que el paciente pueda desarrollar sus actividades que usualmente lo hacía antes del COVID. Entonces puedo tener dolores de espalda o dolores articulares, ¿no?,
que nos tiene que llamar la atención en estos pacientes y que lo limita para poder volver a sus actividades usuales. Entonces, fíjense en esta publicación de marzo, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, mialgias en este tipo de pacientes, ¿no? Movimientos anormales también son de las manifestaciones neurológicas, que es el tema de estudio. Y entonces, ¿cuál es nuestro mayor reto todavía en este tipo de pacientes? Los adultos mayores, ¿no es cierto? Las expectativas de vida están mucho mejor y ahora nuestros pacientes adultos mayores viven 60, 70, 80 años, ¿no es cierto? Y caminan usualmente solos o desarrollan sus actividades. Entonces, estos son los tipos de pacientes que nos tenemos que tomar como reto para que vuelvan a realizar sus actividades usuales. Entonces, dentro del tratamiento de la sintomatología neurológica, fíjense que acá tenemos que tomar en cuenta lo que les decía, que no vayamos a bloquear el uso de nuestros antiinflamatorios con el resto de los fármacos. Y fíjense que aquí el diclofenaco no tiene ningún tipo de interacción ni con el lopinavir, ritonavir, ni hidroxicloroquina, ni acitro. Fíjense que es un fármaco bastante seguro que lo podemos utilizar en este tipo de pacientes que tienen compromiso del aparato locomotor, como indica en esta imagen, el deterioro muscular, el dolor. El paciente pierde un poco la movilidad, obviamente está recostado por más de 2 semanas, entonces va a perder masa muscular, entonces ahí yo tengo, ¿qué expectativas tengo con respecto a este tipo de pacientes? Lo que yo recomiendo personalmente en estos pacientes es poder utilizar un antiinflamatorio acompañado de nuestras vitaminas, como son nuestras vitaminas neurotropas, como son la B1, la B6 y la B12, ¿no? Entonces actualmente tenemos disponible, y yo personalmente lo recomiendo, si el paciente lo puede acceder por vía intramuscular, es lo ideal. No nos olvidemos que la vitamina B por vía intramuscular se absorbe al 100%, ¿no? Pero también tenemos otras opciones, como es por vía oral, en los pacientes que no les guste utilizar por vía parenteral, como es la vía intramuscular, tenemos esto, y la ventaja es que tenemos diclofenaco de 50 miligramos, que lo puedo utilizar cada 8 horas o cada 12 horas, y con buenas dosis de vitamina B1, como es la tiamina, la B6, ¿no? Y la B12 en muy buenas cantidades, como es 1000 microgramos, ¿no? Entonces, también lo puedo utilizar. Entonces tenemos estas ventajas en estos pacientes, podemos utilizar, tenemos varias presentaciones como es por vía oral el dononeurobión forte, o en los pacientes que ya tienen polifarmacia o polimedicados, puedo utilizar de acción retardada una sola vez al día para los pacientes que van a utilizar ya por largo plazo. Se puede utilizar sin mayor problema por 15 días, ¿no es cierto?, o el tiempo que sea necesario. En el caso del adulto mayor, yo lo recomiendo sobre todo por vía parenteral, una vez, ¿no es cierto?, se puede utilizar cada 3 días o cada semana, va muy bien para darle un soporte de apoyo, sobre todo en los pacientes que quedan con ese dolor torácico posterior, ¿no es cierto?, que es muy molesto y muy invalidante para este tipo de pacientes. Y esto es un poquito una de las imágenes de nuestros pacientes, ¿no? Fíjense de dónde viene el estudio del dolor post-COVID que hablábamos con nuestros amigos. Esta es una paciente, la tercera paciente que vimos de alta en el hospital donde yo trabajo, y esta señora ya estaba de alta del COVID, pero no la podíamos movilizar porque resulta que estaba con un dolor, una ciatalgia, ¿no? Entonces le dimos los fármacos que necesitaba, ¿no es cierto? Y se recuperó. Este es un colega que también vino de otro departamento, enfermo de COVID, y fíjense que uno dice adulto mayor va a fallecer por COVID. Este es un señor que entró con compromiso neurológico y después de 40 días vuelve a ver a sus familiares, fue dado de alta. Este señor tenía más de 70 años, ¿no? Entonces finalmente fue dado de alta. Y este es un poquito mi hospital, el hospital más antiguo del departamento de Santa Cruz, creo que también de Bolivia. Tenemos 192 años de vida institucional. Y muchísimas gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Muchas gracias y escuchamos las preguntas. Buenas noches, estimada doctora. Muchísimas gracias por la presentación.
Le voy a proceder a leer las preguntas que hemos estado recibiendo. Una de ellas es, disculpe, una embarazada contagiada con COVID, ¿qué tratamiento debe tomar? Ya. Con respecto a la mujer embarazada, algo que tenemos que definir con respecto al COVID, tenemos que clasificarlos en dos pacientes. Yo puedo tener un paciente COVID con compromiso respiratorio o sin compromiso respiratorio. Si tengo un paciente con compromiso respiratorio, la primera cosa que tenemos que dar la prioridad es la madre, ¿no? Entonces, tengo que darle todo el soporte que pueda darle a la madre, ¿ya? En este caso, si tuviese que darle un soporte antibiótico terapia, la paciente podría recibir, ¿no es cierto? Si no tiene ninguna contraindicación, se le dará su terapia antitrombótica, si tiene un dímero D alto, ¿no es cierto? Se le puede dar la medicación. Dexametasona no está contraindicada, por ejemplo, como antiinflamatorio, ¿no es cierto?, en la mujer embarazada. Si no tiene compromiso respiratorio, simplemente se vigila. Sabemos que un buen porcentaje de los pacientes son asintomáticos, ¿no es cierto?, con buenas cargas virales. En este caso, simplemente vigilo, ¿no?, a la mujer embarazada. En el caso de que tenga que someterla a un rayos X, tendré que hacer la protección respectiva para someterla a una radiografía de tórax para ver si tiene o no compromiso pulmonar. Muchas gracias, doctora. Otra de las consultas es, perdón, no sé si he activado mi micrófono, sí. Es, ¿qué recomienda para el dolor muscular que se queda como secuela del COVID-19, como lumbalgia, mialgias en extremidades superiores e inferiores? Perfecto. Bueno, yo, por ejemplo, como comentaba casi al final de la presentación, ¿no? Se puede utilizar, no nos olvidemos que estos pacientes hacen compromiso gastrointestinal, náusea, un poco de diarrea, ¿no? Entonces, evitar la polifarmacia es una muy buena, el número de pastillas, mientras sea menor, es mucho mejor. Entonces, yo personalmente recomiendo, por ejemplo, doloneurobión, si no tiene compromiso gastrointestinal, puedo darlo por vía oral si el paciente prefiere utilizarlo, ¿no es cierto? Puedo utilizar inicialmente el Forte, lo utilizo 2 veces por día. ¿Por qué? Porque tiene un antiinflamatorio diclofenaco, y a diferencia de las otras marcas, tenemos B1 y B6 y B12. Entonces, es de las pocas, ¿no es cierto?, presentaciones donde yo tengo 3 vitaminas en muy buenas cantidades, ¿no es cierto? B1 y B6 y B12. A diferencia de otras, de otras presentaciones, de otras líneas, solamente tenemos su antiinflamatorio y solo B12. Sabemos que es importante también recibir la B1 y la B6, sobre todo en estos pacientes donde han tenido compromiso del sistema nervioso periférico. Entonces, la reposición de ese tipo de vitaminas le viene muy bien para lo que es el dolor post-COVID. Muchas gracias, doctora. Tengo otra consulta. La verdad no se lee muy bien la consulta, tal vez usted la va a entender si se la digo tal cual. A ver, ¿Ya? A causa del COVID, la aparición de un herpes que ya fue tratado, pero aún presenta dolor en el lugar que brotó, molestias con punzadas fuertes. Ok. Me parece Bien. que está un poco No, incompleta. se le entiende, Carol. Sí, Ah, ya. Gracias. fui justamente en una presentación anterior, preguntaba a alguien, pues resulta que luego de leer del COVID aparece un paciente con parotiditis, ¿no? Las enfermedades oportunistas como es las enfermedades virales, y el herpes es uno de ellos, ¿no es cierto? El herpes, de hecho, ya me deja a largo plazo una neuropatía herpética. Y si yo le asocio además a esto, ¿no es cierto?, un proceso inflamatorio por un virus que puede comprometer el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en la radiografía, en la tomografía de tórax, yo le mostraba el compromiso posterior? Entonces, el paciente puede, al dolor neuropático, por la neuropatía herpética, yo le voy a aumentar un dolor por el proceso inflamatorio de la pleura pulmonar.
Entonces, ese dolor puede permanecer por semanas, ¿no? Entonces, puedo utilizar tranquilamente, puedo asociar el antiinflamatorio con sus vitaminas B, ¿no es cierto? Pues no nos olvidemos que hay compromiso del nervio periférico, entonces va muy bien B1, B6, B12 con su analgésico antiinflamatorio, pero yo puedo asociar, además de esto, puedo utilizar pregabalina, inicialmente en dosis baja, por las noches, e ir aumentando las dosis en estos pacientes. Entonces, tengo un dolor por dos causas virales, ¿no? En este caso. Buenas noches, doctora. Se nos ha quedado congelada su pantalla. Ahora. ¿Ahora sí? ¿Carol? Ahora sí. Bien. Perfecto, doctora. Esas creo, sí, ya, otra más. ¿Qué medicación recomienda para las parestesias en extremidades superiores e inferiores que se quedan como secuela? Ya, perfecto. Es una muy buena pregunta, ¿no? Las parestesias, que es la sensación de hormigueo que la gente se queja, dos maneras de tratar las parestesias. Uno, descartar que otras causas electrolíticas, por ejemplo, a veces no estamos acostumbrados a hacer reposiciones de electrolitos como son el sodio, el potasio, el magnesio. Entonces yo puedo tranquilamente darle buenas cantidades de magnesio, un poquito mejora mucho el tema de las parestesias, ¿no? El magnesio por cualquier vía, sobre todo tenemos ahorita presentaciones en magnesio que pueden ser en sobres, o hay algunos que vienen en tabletas, o si no, también en dispersables, también pueden utilizar el magnesio, ¿no? Entonces va muy bien con las parestesias en estos pacientes. No olvidar que también el déficit de vitamina B también me puede dar parestesia. Entonces yo, para no equivocarse, la sugerencia es usar dosis de vitamina B y además de magnesio adicional, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tengo algunos comentarios también de agradecimiento por la charla, y básicamente esas son las preguntas. Yo voy a proceder encendiendo la cámara para hacer las palabras finales. Muchas gracias. Hemos tenido cerca de 150 personas que han estado viendo el evento a través de la feria. Gracias a todas ellas por estar presentes en este evento, y también a usted, querida doctora, por la explicación. También a Droguería Inti S.A., que ha hecho posible este evento. Y bueno, comentarles que esto va a quedar grabado hasta el 19 de septiembre en la feria, en la biblioteca de videos que tenemos. Y muchas gracias nuevamente a todos. Por la invitación, por la oportunidad de poder compartir, pero también a las personas que nos han acompañado durante esta breve presentación, pues hablar de COVID, hay tanta información que quisiésemos compartirla y sobre todo orientar, ¿no?, a cada una de las personas que nos han seguido. Espero que hubiese sido de su agrado, que hubiésemos podido despejar una de las tantas dudas del COVID, porque también, de hecho, seguimos en el aprendizaje del COVID, ¿no? Entonces, voy a pasar mi correo luego con Carlos, algo pasó con la diapositiva del correo, para que puedan un poquito despejar y podamos acompañar en este proceso de aprendizaje del COVID, ¿no?, que seguimos haciendo hasta que haya la vacuna y haya un fármaco definitivo para esta enfermedad. Totalmente. Gracias, doctora, nuevamente. Con esto damos fin a la emisión. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias.